El SARS-CoV-2 es un virus que se detectó por primera vez en China, en diciembre del 2019. Este crece de manera acelerada, llegando a Chile en marzo de 2020. Esta emergencia sanitaria lleva al cierre de fronteras de nuestro país y se aplica una pausa indefinida en las actividades cotidianas. Con el cierre de colegios nace la teleeducación y Classroom es el nuevo colegio donde los alumnos se encuentran en salas de Zoom. Los alumnos pueden entrar a clases desde sus camas y mantener la cámara apagada, lo que fomenta el sedentarismo en niños en desarrollo. Entonces, ¿cuáles son los efectos que tienen estos cambios en el estilo de vida de los estudiantes de media del colegio Almonte y Lomas? Para analizar los cambios, decidimos establecer parámetros, para así poder medir el impacto del confinamiento. Los factores que establecimos fueron sueño, alimentación, actividad física y salud mental. Primero, el sueño. La Universidad Católica de Chile establece que un adolescente requiere de 9 a 10 horas de sueño. En cuanto a la alimentación, tomamos como referencia el plato saludable de Harvard, el cual expresa que la mitad de la porción de comida deben ser frutas y verduras, un cuarto deben ser granos integrales, otro cuarto deben ser proteínas saludables. Los aceites deben ser de origen vegetal en moderación, y el consumo de agua es un factor relevante. A continuación, podemos ver un ejemplo de un plato saludable con las proporciones previamente establecidas. Con respecto a la actividad física, la OMS recomienda una media de 60 minutos de actividad física aeróbica moderada al día para niños y adolescentes. Además, deben realizar una actividad física aeróbica de intensidad vigorosa por lo menos 3 veces a la semana. Por último, la salud mental es definida como un estado de bienestar en que el individuo realiza sus capacidades, supera el estrés normal de la vida, trabaja de forma productiva y fructífera y aporta algo a su comunidad. No está establecido exactamente cómo mantener una buena salud mental, ya que es un tema subjetivo. Para evidenciar las consecuencias en estudiantes de nuestro colegio, decidimos realizar una entrevista a Dorian Pincheira, alumno de tercero medio, y a Víctor Navarro, alumno de segundo medio. ¿De qué manera crees que impactó la pandemia en tu sueño? La pandemia me afectó mucho el sueño, ya que durante el confinamiento dormí muy poco y tenía mucho cansancio todos los días. Impactó bastante negativamente a mi sueño porque no tenía como ningún tipo de límite. Entonces me acostaba más tarde y eso significaba que me levantaba mucho más tarde. ¿Qué cambios hubo durante la pandemia en tu alimentación? La cantidad de alimentos que consumía durante el confinamiento eran demasiados, excesivos para lo que debería ser. Y ahora sin restricciones me cuido mucho más. En la pandemia podía como comer muchas más cosas y porque no tenía ningún tipo de límite. Entonces eso impactó bastante negativamente. ¿Comías más comida chatarra durante la pandemia? Sí, consumía mucho más, pedía mucho por Uber Eats, porque ya que no estaban abiertos los moles, pedía por el celular. ¿Crees que la pandemia influyó directamente en alguna actividad cotidiana que solías realizar? Completamente. Antes practicaba mucho deporte, pero durante el confinamiento, cero. No me movía de la casa. Yo creo que sí afectó bastante en eso. No salía casi nada con mis amigos, hablaba mucho menos con gente y en general no hacía las mismas cosas que hacía fuera de pandemia. ¿Cómo afectó la pandemia en la realización de actividad física o deporte? Sí, porque durante los toques de queda y que no se podía salir de la casa, yo no me animaba a hacer deporte en mi casa, entonces perdí mucho la noción del deporte. ¿Cómo afectó la pandemia en tu estado de ánimo? Que la pandemia me afectó mucho, me hundió mucho mentalmente, pero finalmente he podido salir adelante gracias al fin del confinamiento. Yo creo que en la pandemia fue como el peor momento que tuve anímicamente, porque al no estar con gente o no salir o no hacer las cosas que hacía normalmente, me afectó bastante.
y fue como un periodo bastante difícil para mí. ¿Puedes ver casos parecidos con tus pares? Sí, he visto que a muchos les afectó, muchos hemos tenido diagnósticos psicológicos y en general nos ha afectado bastante. ¿Consideras que aprendiste todos los contenidos correctamente durante la pandemia? La mayoría de los conocimientos que debería haber adquirido durante la pandemia no los aprendí del todo. Siento que se perdió la noción del aprendizaje durante el confinamiento. Yo creo que no totalmente, porque en el año de pandemia estuvimos como con muchos temas sin ver o que nos atrasamos y no los pudimos ver completamente. Estos testimonios respaldan los resultados obtenidos en la encuesta realizada a alumnos de segundo y tercero medio del establecimiento, donde comparamos sus hábitos antes de la pandemia y durante la pandemia. Estos resultados indican un deterioro en la higiene del sueño, una mala dieta acompañada del incremento de consumo de comidas altamente procesadas y también la disminución de tiempo dedicado a la realización de actividad física. En términos de salud mental, obtuvimos que el 40% de los encuestados regularmente se sentían con un estado de ánimo bajo o deprimidos. Un 27,6% respondieron que casi siempre se encontraban nerviosos o ansiosos. Además, de un 26,7% de estos afirmaron que su estado anímico durante la pandemia siempre afectaba en sus actividades cotidianas. Asimismo, el 33,3% de los encuestados respondieron que su estado de ánimo casi siempre afectaba directamente en sus actividades académicas. Estas cifras son preocupantes, puesto que queda en evidencia el gran impacto que la pandemia y el confinamiento han tenido en los estudiantes del Colegio Almonte Lomas y la directa relación que existe entre la salud física y psicológica de los estudiantes con la realización de actividades cotidianas y académicas. Un correcto estilo de vida es ideal para poseer un apropiado estado de salud y para un desarrollo normal en tu día a día, por lo que es de suma importancia retomar la normalidad post-pandemia y participar activamente para reparar y enmendar el daño que el confinamiento ha infligido en la salud de los adolescentes de nuestro colegio. Algunas sugerencias son: cumplir con los parámetros establecidos al inicio del video, acudir a terapia psicológica y construir una red de apoyo sólida. El tiempo y la salud son dos bienes preciosos que no reconocemos y apreciamos hasta que se agotan. Dennis Wedley.